puede ser que un arma de seducción se convierta en un repelente? Hoy vamos a ver las razones ocultas del exceso de perfume y vamos a ver que esto va mucho más allá de si te gusta un olor o no. Totalmente, es que es una paradoja fascinante, porque el perfume, por definición, es algo íntimo, ¿no? Se supone que es un secreto que descubres en la cercanía, Sí. pero cuando abusas de él se convierte en un grito, en una imposición. Y lo que vamos a desgranar hoy, basándonos en los materiales que hemos analizado, es que ese grito olfativo, bueno, no suele ser un acto de confianza, más bien todo lo contrario. Vale, pues empecemos a tirar del hilo. Imagino que la primera explicación, la más obvia, es la que a todos se nos viene a la cabeza, ¿Cuál? que el perfume se usa para tapar algo. Es el punto de partida lógico, sí. La idea del perfume como un escudo. O, para ser más directos, como una máscara para disimular una higiene que, bueno, que no es la ideal. Claro, Y aunque es una realidad en algunos casos, y la lógica es aplastante, vamos, el perfume debería ser la guinda del pastel. no el ingrediente que intenta disimular que el pastel está quemado. Exacto. Pero quedarse ahí sería muy superficial. Entendido lo de la higiene, pero me parece una explicación un poco pobre. No creo que todo el mundo que se baña en perfume lo haga por eso. De hecho, a menudo son personas impecablemente vestidas. ¿Qué hay de las razones menos obvias, las que van por dentro? Ahí. Ahí es donde esto se pone de verdad interesante. Porque si descartamos la higiene, la siguiente capa nos lleva directos a la psicología. Ajá. La idea es que una fragancia abrumadora no es un accesorio, es una extensión de la propia persona. Crea lo que podríamos llamar una burbuja olfativa. ¿Una burbuja olfativa? Sí, una forma de expandir el propio territorio personal mucho más allá de los límites del cuerpo. Es una declaración que dice: ocupo todo este espacio, estoy aquí. Espera, espera. Eso es muy potente. Me estás diciendo que alguien podría estar usando un perfume carísimo no para sentirse sofisticado, sino porque en el fondo se siente ¿Invisible? y necesita que su olor anuncie su llegada. Exactamente. Se proyecta una imagen de prepotencia, de alguien que no tiene en cuenta el espacio de los demás, cuando la raíz del comportamiento puede ser justo la contraria. Una inseguridad profunda. Una profunda inseguridad, un miedo a no ser visto, a no ser tenido en cuenta. Es un intento de compensación. Y esta invasión del espacio ajeno, aunque sea totalmente inconsciente, se percibe como una agresión sutil. Por eso genera rechazo. Es la gran ironía, vamos. Totalmente. En el intento de ser aceptado consigues lo opuesto. Es que es fascinante cómo hemos creado maneras no físicas de hacer esto. Esa burbuja olfativa me recuerda a cómo algunas personas construyen perfiles gigantescos en redes sociales, ¿sabes? Es una analogía perfecta. Usan fotos espectaculares, un lenguaje ingenioso. No es un olor, pero es otra forma de crear una presencia amplificada para proyectar una confianza que quizá no tienen. Es que es lo mismo. El perfil de Instagram y la nube de perfume cumplen una función similar. Son avatares, extensiones editadas de nosotros mismos, diseñadas para controlar cómo nos ven los demás. Claro, Y en ambos casos, el riesgo es que esa proyección, en lugar de conectar, cree una distancia, que parezca artificial y genere desconfianza. o sea que en el fondo es un diálogo fallido. Quieres decir, acércate, pero tu perfume grita, mantén la distancia. Justo eso. Y si esto tiene raíces psicológicas tan profundas, me lleva a pensar en una palabra que aparece en el análisis y que me parece un poco fuerte. ¿Cuál? Adicción. ¿Realmente se puede hablar de una adicción a los perfumes? ¿O es más bien una metáfora para una dependencia emocional muy intensa? Es una pregunta clave. Y la respuesta es que, aunque no esté clasificada como una adicción clínica al nivel de otras sustancias, sí que comparte muchos mecanismos neurológicos y de comportamiento. No es solo una metáfora. Ostras, El análisis, de hecho, lo desglosa en tres áreas que se entrelazan, que la psicológica, la emocional y la social. Y cuando las juntas, el panorama es complejo. a ver, vamos por partes. ¿Cómo funciona la parte psicológica? Pues empieza con algo muy simple, la búsqueda de validación. Imagina que un día llevas un perfume nuevo y alguien te dice: ¡qué bien hueles! Te da un subidón. Exacto. Tu cerebro recibe una pequeña dosis de dopamina, una recompensa. ¿Qué haces al día siguiente? ¿Te pones un poco más? Claro, buscando repetir esa sensación. Se crea un bucle de refuerzo positivo. Con el tiempo, el acto de perfumarse deja de ser un placer y se convierte en una necesidad.
en un ritual casi supersticioso para sentir seguridad. Como una especie de armadura líquida. Te la pones para sentirte protegido antes de salir a la batalla del día a día. Buena imagen, armadura líquida. Pero es una armadura que, en lugar de desviar los golpes, a menudo los provoca, genera un rechazo preventivo, que es la paradoja que estamos viendo. Ya. Y esto nos lleva directos a la parte emocional, que es quizás la más poderosa de todas. Ah, sí. El olfato no es como los otros sentidos, es una autopista directa a nuestro cerebro más primitivo. Al sistema límbico, ¿verdad? La central de las emociones y los recuerdos. Exacto. Un olor no se procesa racionalmente al principio. Primero se siente. Por eso, un aroma a bizcocho puede transportarte a la cocina de tu abuela en un nanosegundo, Sí, totalmente. con toda la carga emocional que eso conlleva. Pues con los perfumes pasa lo mismo. Si una persona asocia una fragancia concreta con un momento de felicidad o con una expareja a la que echa de menos, O con una sensación de confianza que tuvo una vez. eso es, puede desarrollar una dependencia brutal de ese olor. Claro, no es adicción al perfume, es adicción a la emoción que desbloquea. Es una herramienta para autorregularte emocionalmente. Precisamente. Y es un mecanismo muy similar al que usamos en otros ámbitos. ¿Por qué hacemos scroll infinito en el móvil? Uf, ni me lo recuerdes. No es por el contenido, es por la expectativa de la siguiente microdosis de dopamina, por la distracción que nos aleja de una ansiedad. El perfume puede funcionar igual. Si me siento mal, me aplico más de ese perfume que asocio con la calma o la seguridad. Es un parche emocional. Un parche. Y aquí es donde entra en juego un factor biológico que nos traiciona: ¿El qué? la adaptación olfativa. Nuestro cerebro está diseñado para detectar cambios en el entorno, no constantes. Ah, claro, es un mecanismo de supervivencia. Efectivamente, necesitas saber si de repente huele a humo, que indica peligro, o a comida, que indica oportunidad. Por eso, aprende a ignorar los olores constantes, como el de nuestra propia piel o, claro, nuestro propio perfume. ¿Y por eso dejas de oler tu propio perfume al cabo de 10 minutos? Justo. Y aquí está la trampa. Tu cerebro te dice, el olor ha desaparecido, y tu respuesta lógica es, Necesito más. necesito más. Pero el olor no ha desaparecido para los demás. Para ellos, cada nueva aplicación es una capa más en una bomba olfativa de la que tú no eres consciente. Tu propia percepción está alterada. Madre mía. Me recuerda a un compañero que tuve en una oficina hace años. Su perfume era tan potente que sabíamos que había llegado al edificio antes de verle. Qué bueno. En su momento nos reíamos, pero ahora, con esta perspectiva, pienso que no era prepotencia, era una burbuja olfativa en toda regla. Él seguramente ni se olía. Es que esa falta de conciencia es el núcleo de todo el problema. Y me falta la tercera pata que mencionabas, la social. Porque no vivimos en una burbuja, nunca mejor dicho. Desde luego que no. Y la presión social es inmensa. Vivimos bombardeados por una industria publicitaria multimillonaria que no vende olores. Vente aspiraciones. Exacto. Un anuncio de perfume no te muestra a alguien oliendo una flor, te muestra un estilo de vida, un estatus, una promesa de éxito, de romance. De aventura. Todo en un frasco de 50 mililitros. Te venden la idea de que si usas esta fragancia serás como la persona del anuncio, irresistible, seguro, sofisticado. Claro. Y esa presión nos lleva a creer que oler bien, según los cánones que marca la moda, es una parte indispensable del éxito social. Se nos educa en el consumo, en la idea de que más es mejor, pero no se nos educa en la sutileza, En la empatía olfativa. en la empatía olfativa. Y así se cierra el círculo, una inseguridad personal alimentada por una presión social que encuentra en las propiedades de un aroma una muleta perfecta y que se descontrola por un mecanismo biológico que nos impide autoevaluarnos. Es la tormenta perfecta. Visto así, el panorama es bastante complejo. Si el problema tiene raíces psicológicas, emocionales y hasta biológicas, ¿qué hacemos? ¿Hay alguna forma de romper ese ciclo o estamos condenados a movernos entre nubes de perfume cada vez más densas? Pues mira, la propuesta que se extrae del análisis es, en el fondo, muy sencilla, aunque no fácil de aplicar, y se resume en una palabra: educación. 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 Pero no una educación prohibitiva, ¿eh? No se trata de demonizar los perfumes. Se trata de fomentar la autoconciencia y la empatía. Vale. ¿Y cómo se traduce eso en la práctica? ¿Qué significa un uso consciente del perfume? Significa, para empezar, entender que tu perfume no termina en tu piel. Ocupa un espacio.
ocupa un espacio y ese espacio a menudo es compartido. Significa pensar en la persona que tienes al lado en el ascensor, en tus compañeros de oficina, en la gente del metro. Ya. Significa ser consciente de que hay personas con asma, con alergias o simplemente con una sensibilidad olfativa diferente. Un uso consciente implica reconocer que tu libertad de perfumarte termina donde empieza el espacio aéreo personal del otro. O sea, se trata de devolverle al perfume su propósito original, que sea un detalle, algo que se percibe en la distancia corta, no una carta de presentación que llega 5 minutos antes que tú. Exactamente. El objetivo es que el perfume vuelva a ser una elección personal sutil, un toque de identidad que invita a la cercanía, no una imposición que obliga a la gente a alejarse. Es un cambio de mentalidad. Total. Pasar de huelo lo suficiente para que me noten a mi aroma es respetuoso con el entorno. Es un pequeño acto de civismo que dice mucho de nuestra consideración por los demás. Recapitulando entonces, el viaje ha sido revelador. Empezamos con una situación aparentemente simple, el rechazo que puede provocar un perfume, y hemos descubierto que rara vez es una cuestión de gustos. Casi nunca. Hemos visto que puede ser una máscara para la inseguridad, una armadura líquida contra la ansiedad e incluso una dependencia con raíces psicológicas, emocionales y sociales muy profundas. Sí. Y volvemos al punto de partida. En ese intento desesperado por atraer, por conectar, se puede acabar levantando una barrera invisible pero potentísima. El hilo conductor de todo es, como decías antes, la falta de conciencia. Una falta de conciencia sobre las verdaderas razones por las que se recurre a ese exceso. Y sobre el impacto que tienes. Y una falta de conciencia sobre el impacto real que se tiene en los demás. La gran ironía es que, en la búsqueda de ser notado y validado a través de un aroma, se puede estar comunicando un mensaje no verbal de desconsideración, de invasión, O peor. o peor aún, de la misma inseguridad que se intenta ocultar. Se busca proyectar confianza y se proyecta justo lo contrario. Y para terminar, creo que todo este análisis nos deja una pregunta flotando en el aire, ¿no? Una idea para seguir reflexionando. Así es. Si hemos visto que un aroma puede funcionar como una máscara para ocultar inseguridades, ¿qué otros perfumes no olfativos usamos a diario para presentarnos al mundo? Uf. Pensemos en la ropa de marca que elegimos, el tipo de lenguaje que usamos en las redes sociales para parecer más ingeniosos o incluso el filtro que ponemos en una fotografía. ¿En qué momento todas estas cosas dejan de ser una expresión personal para convertirse también en un escudo?